Muchas gracias, muy buenos días. Querido señor presidente de la República, su excelencia Santiago Peña. Querido vicepresidente, su excelencia Pedro Aliana, y en tu nombre a todos los compañeros del gabinete, a todas las autoridades nacionales que nos acompañan. Querido presidente de la APF, Robert Harrison, y le voy a mencionar a él como dueño de casa, Alejandro. En tu nombre saludo a las autoridades del mundo del fútbol y del deporte. Realmente es emocionante ver que el fútbol toca nuestra esencia, toca nuestra fibra. Y cuando estábamos hablando con el señor presidente, que lo hacemos recurrentemente sobre los temas educativos, hablábamos del valor y la importancia de los directores departamentales para el suceso y el éxito de la escuela. Y conversando, me dice, los directores le tienen que escuchar al profe Alfaro. ¿Qué pasó, presidente? Muy buenos días, un placer compartir esta mañana con todos ustedes. Este es el segundo encuentro que hacemos. El año pasado, también luego del fin del año escolar, hablamos con el ministro y decíamos, vamos a juntarle a todos los directores, supervisores, a todos aquellos que tienen una enorme responsabilidad de transformar el sistema educativo del Paraguay y darle las herramientas a las futuras generaciones. La idea de esto era reconocer la gran labor que tienen los docentes, que no hay cambio que se pueda hacer si no es de la mano del docente. Y yo tengo una pequeña anécdota. En el tiempo que era ministro de Hacienda, cuando me encargaba de los fríos números, yo me daba cuenta que a nadie le interesaban los números, que nadie estaba interesado en los números, que cuando hablábamos de otros temas es donde se despertaba realmente la emotividad de la gente. Cuando uno hablaba de salió campeón tal club, esto generaba y despertaba un sentimiento enorme. A mí me pasó unos años atrás tomar la decisión de involucrarme en política, que fue súper controversial, y el día posterior a mi inscripción como afiliado a un partido político, escribí una columna que se llamaba Fútbol y Política, Pasión de Multitudes. Y yo de alguna manera trataba de contar mi propia historia, porque todos somos parte de una historia. Acá estamos 3.500, 4.000 personas y cada uno tiene una historia y cada historia cuenta, porque esa historia es la que le permite a alguien seguir luchando y alcanzar sus sueños. Años después, ya desde el año pasado, me convierto en presidente de la República, una responsabilidad gigantesca. Y cuando yo me ponía a pensar cuál podría ser mi legado, yo decía, yo no quiero que mi legado sea una ruta, un puente, un edificio. Yo quiero que mi legado pueda ser ayudarle a los paraguayos a soñar en grande. De ahí nace el lema, el resurgir de un gigante, una llamada a la acción, un pensamiento. Y el año pasado, cuando estuvimos en este mismo lugar y le hablábamos a los directores y le decíamos, anteriormente pensábamos que la educación era un largo proceso de generar cambios para las futuras generaciones. Y hoy sabemos que los cambios se pueden realizar en corto plazo, que podemos medir el progreso de un niño en el aprendizaje, en la lectura, que sabíamos que si apostábamos a un programa de alimentación escolar, estábamos dando un paso muy importante, porque es imposible aprender sin tener la preparación adecuada, inclusive la alimentación física, que es fundamental. Pero también está la alimentación del alma, de las ideas.
Y esa solamente la pueden hacer ustedes, los docentes. Hace unos meses atrás viví algo fenomenal. Como muchos de ustedes, miré el partido de Paraguay ante Uruguay y conocí a una persona maravillosa que, así como todos los que estamos acá, que estamos maravillados de solamente compartir unos minutos, uno se da cuenta de la enorme calidad humana que tiene Gustavo Alfaro, la persona, no el técnico, la persona Gustavo Alfaro. Y después del partido de Uruguay, aclarando, y el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol da fe, que unos meses antes, cuando nos fuimos, me fui con el presidente de la Conmebol a ver el partido de Paraguay-Argentina, y Paraguay tuvo un resultado adverso. Me bajé al vestuario y a cada uno de los jugadores le di un abrazo y le dije: fuerza, chicos, siempre tenemos que estar unidos. Van a haber días tristes y van a venir los días alegres, pero nunca tenemos que olvidar que la única forma es manteniéndonos todos unidos. Y en los meses siguientes, en los Juegos Olímpicos, también estuve acompañando a la selección, y a partir del partido contra Uruguay empezamos a ver un cambio en la mentalidad, más allá de los resultados, que por supuesto que son siempre importantes, pero empezamos a ver un cambio en la actitud. Y ahí fue que yo le pedí al ministro, le dije: ministro, hagamos el intento, invitémosle al profesor Gustavo Alfaro que venga a compartir qué es lo que él tiene dentro suyo, que está compartiendo hoy con 25, 26 jugadores que están saliendo a hacer un cambio. Y ese mismo conocimiento, profe, que queremos que hoy pueda compartir con directores que tienen en sus manos lo más importante que tiene un país, que es la gente. Porque si nosotros somos capaces de transformar, de alimentar la esperanza de 1.200.000 jóvenes que todos los días se van a una escuela, nosotros estamos transformando un país. Y eso es mucho más importante que rutas, que puentes, que edificios. Eso es lo que nosotros hoy soñamos. Y esto solamente lo podemos hacer de la mano de ustedes. Así que simplemente decirte de corazón gracias, y probablemente yo soy el más interesado en poder escucharte, así como está toda esta gente que realmente hoy rebosa de optimismo, ese optimismo que vos le estás dando a todos los paraguayos. Muchísimas gracias. Cuando me tocó conversar con el profe Alfaro y contarle un poco la idea, dijo algo que a mí me impactó y lo acaba de mencionar el presidente. Habló de soñar y me dijo el profe Alfaro: yo soñé esto. ¿Qué valor tienen los sueños en todo esto, Gustavo Alfaro? Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Es muy fuerte. Todavía no clasificamos al Mundial. Tenemos la ilusión, pero nosotros somos más cautos, ¿no es cierto? Vamos despacito y por las piedras. La verdad que para mí es un privilegio. Gracias, presidente, gracias, ministro, por convocarme a esto. Les aseguro que estoy más nervioso que cuando enfrentamos a Messi y compañía. Este es un desafío mucho más complejo. Y más que nada compartir vivencias, sensaciones, emociones que uno tiene con la educación. La educación creo que es el valor más sustancioso que puede tener un pueblo. Más que nada porque mi vida estuvo cruzada por la educación. Mi madre fue maestra rural en la provincia de Buenos Aires.
Ella, con una carreta a caballo, iba todos los días a dar clases en Junín, en la provincia de Buenos Aires, a las comunidades tobas, a las comunidades indígenas. Mi esposa fue profesora de contabilidad y economía hasta que se retiró, más de 30 años en la docencia. Mi hija, que es abogada y vive en Nueva York, da clases de Derecho Internacional en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. La educación me cruza y la educación me formó. Y recién el ministro decía del valor de los sueños. Y yo le contaba al ministro, le contaba al presidente de que todas las cosas que me pasan en la actualidad las soñé. Todas las soñé. Pero antes de pasar por los sueños es importante saber quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro origen. Porque yo hace 32 años que me dedico a esta profesión de director técnico de fútbol profesional, y si hay algo que no cambia es el documento de identidad. En el documento de identidad están nuestras raíces, de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestro origen. Yo soy de Rafaela, una ciudad del interior de la República Argentina, el interior del interior, a 500 kilómetros de Buenos Aires, una ciudad de 100.000 habitantes, donde crecí en una niñez feliz, con mis padres trabajando, con 4 hermanos, y siempre, cada vez que volvía con las rodillas peladas y la pelota bajo el brazo, soñaba con los domingos de primera. Después el tiempo hizo que esos sueños del fútbol vayan quedando en el costado. Terminé mi formación secundaria, empecé a estudiar ingeniería química en Santa Fe. Estudié 5 años ingeniería química, hasta que en un momento llegó al fútbol profesional. Con Atlético de Rafaela ascendimos al fútbol profesional y le planteé una de las cosas más duras y más difíciles que le tuve que plantear a mis padres. Le dije: papá, ingeniero puedo ser a los 40 años, jugador de fútbol no. Permitime jugar al fútbol, que fue la pasión de todos los días, de toda mi vida que yo tuve, que cuando yo deje de jugar voy a volver a estudiar. Jugué 3 años a nivel profesional. Me retiré, volví a los estudios, rendí 5 materias, me faltaban 10 materias para recibir mi ingeniero químico cuando lamentablemente caí en la cuenta de que la pasión por la ingeniería química había muerto y había resurgido esa pasión de aquel niño de 6 años que con las rodillas peladas y la pelota bajo el brazo soñaba con los domingos de primera. Ahí fue la decisión más difícil y más trascendente que tuve que tomar. Enfrentar a mis padres y decirle que iba a dejar los estudios, porque iba a perseguir mis sueños. Quería llegar a lograr lo que como jugador no había podido lograr, y lo quería lograr como entrenador y jugar en primera. Ese día mi padre me dio unas lecciones que me marcaron para toda la vida. Me dijo 4 cosas. Primero, no te victimices, no te escudes en que algo no lo podés conseguir. Segundo, no permitas ser víctima de nadie. Si vos estás soñando jugar en primera, nadie se te puede poner en el camino para que vos no lo puedas lograr. Lo tercero que me dijo fue: si lo vas a hacer, hacelo hasta el final, hasta lo máximo que puedas alcanzar. Y lo cuarto, me dijo: en el único lugar que vas a encontrar el éxito antes que el trabajo es en el diccionario. Ahí empecé mi búsqueda. Con 30 años estaba dirigiendo en el fútbol profesional. El sueño fue llegar a lo que era la primera división. Por eso yo le doy mucho valor, ministro, a los sueños. El sueño de jugar un mundial me llevó 16 años. 16 años me llevó tratar de concretar el sueño de jugar una Copa del Mundo. Alejandro, en el año 2006 voy
con una cadena de televisión de Colombia a cubrir el Mundial de Alemania. Voy en la previa, vamos a Mönchengladbach a cubrir un partido que jugaba Colombia contra Alemania, en la previa de la Copa del Mundo. Ese día Alemania le gana 3-0 a Colombia, terminó la transmisión, yo tenía una credencial, como nos dan la credencial para ir por todos los lugares, recorrer los estadios, y en un momento voy caminando en ese estadio donde Boca había salido campeón del mundo ganando a la Borussia de Mönchengladbach con el Toto Lorenzo de entrenador ganando 1-0, llego de pronto a una conferencia de prensa. Aparezco en la conferencia de prensa, en un escenario como aquel, anunciaban que en minutos iba a estar Jürgen Klinsmann, que era el técnico de la selección alemana, dando la conferencia. Yo me quedé paradito ahí al costado y lo escuchaba hablar. Mientras lo escuchaba hablar a Jürgen Klinsmann, yo tenía mi lado de ilusión en mi cabeza que me decía, qué lindo debe ser estar sentado ahí, en ese lugar donde uno tiene el destino de las ilusiones y la pasión de un país dirigiendo un equipo. Por el otro lado, el pajarito más pragmático en la otra oreja me decía, mirá que te acaban de echar de San Lorenzo, tenés que demostrar que todavía podés dirigir en primera división. Entonces, ¿cómo vas a llegar a dirigir un mundial si todavía no demostraste que podés dirigir en primera? En esa lucha empecé, pero ahí, ese día, en el 2006, empecé a soñar con jugar una Copa del Mundo. Me tocó estar caminando en Qatar 16 años después, rumbo a la conferencia de prensa del partido inaugural que íbamos a jugar de Ecuador contra Qatar. En ese momento, en el pasillo, yendo al escenario para la conferencia de prensa, viene caminando Pierluigi Collina, viene caminando Farid Mondragón, viene caminando Arsène Wenger y viene caminando Jürgen Klinsmann. Entonces, cuando lo veo a Jürgen Klinsmann, le doy un abrazo y le digo, vos sos la razón por la cual yo estoy acá. Porque vos me inspiraste a ese desafío, a que yo mi sueño lo convierta en realidad. Entonces, ese sueño me llevó 16 años construirlos. Entonces, yo ahí es donde digo que hay que darle valor a los sueños. Porque lo importante no es la realidad estricta que algo contenga en ese sueño, sino la altura a la que apunta. Porque es en definitiva ese entusiasmo que nos mantiene vivos. Y cada cosa que viví, cada cosa que soñé, traté de encontrarle los caminos para hacerlo realidad. Un día, cuando me fui de San Lorenzo, en un periódico de Argentina decía, me habían echado, no llegué a culminar mi contrato. Un periodista titulaba, con la ida de Alfaro es el final de un sueño. Lo que ese periodista no sabía, que para que ese sueño frustrado se haga realidad, había un montón de sueños en el medio que propiciaron eso. Entonces yo digo que lo importante es soñar con los ojos abiertos y tener el coraje o la valentía de salir a atrapar esos sueños, a convertirlos en realidad. Cuando estamos hablando de sueños, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una visión, de lo que nosotros pretendemos hacer, de lo que usted pretende hacer como país, de lo que usted pretende hacer dentro de la educación, de lo que yo pretendo hacer con un equipo de fútbol. Entonces, cuando diseñamos una visión, estamos estableciendo cuáles son las etapas para convertir en logros que tenemos que dar para ir avanzando hacia la concreción de ese sueño que nosotros tenemos. Llegar a Paraguay fue un desafío. Llegar a jugar con Paraguay una Copa del Mundo es otro de los sueños pendientes que tengo. Y yo lo que les puedo asegurar que no sé si lo vamos a conseguir, pero que sí vamos a dejar la piel por tratar de que este pueblo hermoso pueda vivir otra vez, como lo vivió en su historia, esos momentos de gloria que son fantásticos. Ese es nuestro compromiso. Esa fue la piedra fundacional, si se quiere, cuando llegamos aquí. Porque cada día que empiezo, cada día que inicio un desafío, me acuerdo de ese niño de 6 años que con las rodillas peladas y la pelota bajo el brazo soñaba con los domingos de primera.
Estos jugadores que hoy componen la selección nacional están jugando no por lo que son, sino por los niños que fueron. Y cada vez que nosotros, desde Ipané, vamos hacia el estadio, al Defensores del Chaco, y vemos los niños al costado del camino, no les puedo asegurar la emoción que a nosotros nos significa eso, porque nos vemos reflejados en los sueños de esos niños para tratar de hacer realidad los sueños que algún día nosotros tuvimos y que hoy tenemos el privilegio de poder llevarlos a cabo. Muy bien. Hablaste de sueño, y el sueño no es solo quedarnos ahí, sino el tren de aterrizaje de los sueños es el trabajo. Y el poder que tiene visionar. Cuando hablábamos para venir a ocupar este cargo de ministro con el presidente, él me contó una historia y fue un sueño, una visión del despertar de un gigante. ¿Podrías contarnos eso a los maestros y a los directores, esa visión de Paraguay, presidente? Sí, a ver, como ustedes saben, yo tengo mis propias historias, ¿verdad? Gran parte de mi historia está acá con Leti, que a nosotros la vida nos enfrentó a un desafío muy joven, el ser padre a los 17 años, cuando parecía que el mundo se venía abajo. Nos agarramos de la mano sin tener más que nuestra compañía y salimos a luchar por los sueños, el sueño de poder formar una familia, de poder crecer nosotros profesionalmente. Yo terminé el colegio. Cuando hablé con mi padre me dijo: mira, mi hijo, el día que yo no esté, yo no te voy a dejar absolutamente nada material a vos. Yo no te voy a dejar ni empresas, ni te voy a dejar tierras. Yo lo único que vas a heredar de mí va a ser tu educación. Lo único que yo voy a ser capaz de poder transmitirte a vos en mi casa y poder pagar una educación para vos. Aparte de eso no hay nada, así que esto es lo que vos tenés que concentrarse. Y recibimos un apoyo tremendo de nuestros padres. Leti estudió arquitectura, yo estudié economía y tenía el sueño de estudiar. El estudio se convirtió en una casi obsesión. Y cuando estaba por terminar la carrera tenía el sueño de ir a estudiar afuera. Y gracias a una beca que me dio el gobierno del Japón, pude ir a estudiar a la Universidad de Columbia, una maestría en política pública, porque había descubierto el poder que tiene la política pública de transformar las realidades. Y en un momento, estando yo estudiando en una clase de un profesor muy conocido, un auditorio de 1000 personas, él estaba hablando de América Latina y habló de todos los países. Comenzó desde México y llegó hasta Argentina, Tierra del Fuego, con una descripción perfecta de cada país, de su historia, de su presente y su futuro. Y cada vez que pasaba un país yo decía: bueno, ahora viene Paraguay, ahora le toca a Paraguay, va a hablar de Paraguay. Y terminó su conferencia diciendo: del único país que no voy a hablar es de Paraguay, porque no sé nada de Paraguay. Y a mí me llenó una angustia tremenda como paraguayo, de estar en un auditorio de miles de personas, escuchándola a un profesor que le tenía una enorme admiración, decir que no sabía nada de Paraguay. Y eso para mí fue una llamada. Primero de entender mi propia historia como paraguayo y luego salir a contar mi historia como paraguayo. Terminó la conferencia, me acerqué a este profesor y le dije: yo soy de Paraguay y me encantaría hablarte de Paraguay. Y se quedó sorprendido. Unos días después me invita a un café, hablamos de Paraguay. Y a lo largo de mi carrera me tocó encontrarme con muchísimas personas a nivel internacional que me decían: sos el primer paraguayo que conozco. Y en cada momento apelé a contar nuestra historia. Y a lo largo de estos 15 meses como presidente de la República, he hablado mucho de la historia del Paraguay. En la reunión del G20, donde se reunieron los 20 países más grandes del mundo, donde Paraguay fue invitado, hablé del Paraguay. Hablé de su historia
hablé de sus años de gloria, hablé de la dificultad de tener que enfrentar una guerra de exterminio y que los paraguayos, y principalmente las mujeres paraguayas, fueron las responsables de reconstruir nuestra patria, de mantener el idioma, de mantener nuestra cultura. Y a partir del 15 de agosto, cuando yo apelo a esta frase del resurgir de un gigante, que por supuesto es el sueño, pero no un sueño vacío, es un sueño que se construye sobre un pasado que los paraguayos ya supimos construir. Y ese pasado no estaba construido sobre gigantescas reservas económicas o recursos naturales inacabables. No. Esa historia estaba construida sobre los hombros de hombres y mujeres. Y constantemente hablo de que los paraguayos tenemos que saber que nuestra historia ha sido dura, pero que nuestro presente hoy depende única y exclusivamente de nosotros. Que esa frase que Augusto Roabasto describió tantas veces en sus escritos, cuando hablaba del Paraguay, él hablaba de la isla rodeada de tierra, un país que se aisló, una población que se aisló. ¿Y quién podría cuestionarle a los paraguayos después de la Guerra Grande? Años después tuvimos que enfrentarnos nuevamente en una guerra contra nuestros hermanos bolivianos, pero que hoy estamos decididos a mirar con optimismo nuestro futuro. Y esto depende solamente de nosotros, de la capacidad que tengamos de luchar por nuestros sueños, de poder transmitir, de contagiar. Y esto lo hacemos con el ministro. El ministro es un gran motivador, a mí me motiva, yo trato de motivarle, pero cuando encontramos una figura, y en este caso encontramos a una persona como vos, profe, que es capaz de transmitirle a un grupo humano, pero que ese grupo humano tiene la capacidad de transmitirle a millones de personas, a niños, pero también a adultos y mayores que habían visto esa historia y ese pasado de gloria, esa albirroja que jugaba de campeón en Sudáfrica 2010 y que se quedó a un pelito de poder avanzar en ese partido contra España. Es lo que nos anima nuevamente a soñar, pero sabiendo de que esto es un camino difícil, que no hay que tenerle miedo a la dificultad, que la dificultad muchas veces es una gran profesora, la adversidad es una gran profesora. Yo le preguntaba a Miguel Almirón después del partido de de Venezuela, acá en el Defensores, y le dije qué fue lo que sintieron después del primer gol. Y él me decía, el profe nos preparó para ese momento. Nosotros ya habíamos jugado contra Uruguay, nosotros ya habíamos jugado contra Brasil, nosotros nos fuimos a jugar contra Ecuador en un partido dificilísimo, y en esos 3 partidos nunca estuvimos abajo, pero él constantemente nos hablaba de que nos íbamos a encontrar en un momento difícil, y cuando estuvimos en el momento difícil supimos levantarnos. Y yo encontré una enorme enseñanza en eso, porque por supuesto que nosotros queremos que siempre nos vaya bien, pero es justamente cómo respondemos en los momentos de adversidad. Y a lo largo de mi vida yo tengo, no unos cientos de momentos de adversidad. Y la pregunta es cómo reaccionamos a la adversidad. Y yo creo que si nosotros tenemos una buena actitud en los momentos difíciles, también sabremos disfrutar mucho más los momentos donde la dicha se nos da. Sí. El profe había mencionado una frase de este jugador de golf que había metido un hoyo de Vicenzo. De Vicenzo, donde decía un periodista, le dijo, qué suerte que tú. Y de Vicenzo le decía así, cada vez que practico, cuanto más practico, más suerte tengo. Y la verdad que de Vicenzo, un grande el maestro, un gigante, pero en realidad de Vicenzo hablaba algo que 2000 años antes un filósofo de apellido Seneca hablaba, que la suerte es cuando se une
la preparación con la oportunidad. Excelente. Y eso es lo que hoy los docentes están haciendo. Le están preparando a 1.200.000 jóvenes. Y hoy también tenemos, aparte de docentes, tenemos formadores, tanto del Instituto Superior de la Policía Nacional, como formadores de los institutos de formación docente, como formadores del SNPP, de Sinafocal, que hoy le están dando herramientas a personas que están soñando, porque nadie se va a un centro de formación si no tiene un sueño. Y ahí es donde yo creo que tenemos que darle el valor al sueño, al luchar, a la adversidad y el de entender que no hay atajo, no hay atajo en esto. Es trabajo, dedicación, perseverancia lo que va a permitir que el Paraguay le vaya bien. Muy bien. Y más que nada, presidente, tener el valor y la determinación de abandonar la zona de confort, que muchas veces, esto se lo digo siempre a los jugadores, tenemos que estar dispuestos a abandonar la zona de confort. En este caso, cuando uno hablaba con los jugadores y manifestaban cosas que habían sucedido, siempre uno de pronto los arengaba a decir, vamos por más, vamos a generar un desafío que nos lleve a este lugar. Pero para eso hay que estar preparado para abandonar la zona de confort, porque ante la primera adversidad, que vamos a tener muchas, como bien decía usted, a lo largo del camino, en cualquier profesión, en cualquier ámbito de la vida, siempre van a suceder cosas que nosotros no esperamos. Y ahí es donde está la capacidad que nosotros tenemos que tener para resolver lo que nos va a terminar definiendo. Ahora, hay que estar dispuestos a vencer esas trampas disfrazadas de no lo vas a conseguir, ¿para qué lo vas a intentar? Si estando en el lugar que estás bien, ¿para qué te vas a arriesgar al descrédito? ¿Para qué te vas a arriesgar a la crítica? Ahora, cuando se llega a un punto que uno ya está dispuesto a jugarlo todo y a perderlo todo para tratar de conquistar lo que uno realmente siente que desea y quiere conquistar, es ahí donde uno está preparado para conquistar. Si no tenemos el coraje y el valor para abandonar nuestra zona de confort, va a ser imposible que podamos conquistar absolutamente nada. Me surgen dos ideas, profe, que quiero compartir y que vos compartas con la gente. El presidente hablaba de política pública es transformar la realidad. ¿Cómo transformaste una realidad de un equipo, de una selección cuando llegaste? ¿Y qué valor tiene para vos la presión? Qué lindo. A ver, me paro así, porque si no, disculpen, siento que le doy la espalda. Voy a tratar de girar. Primero, creo que lo más importante o lo más trascendente de esto, cuando uno está al frente de un grupo de personas, es saber qué piensan, es saber quiénes son, es saber de dónde vienen, es saber cuáles son las cosas que los movilizan, cuáles son las cosas que les generan temor, cuáles son las cosas que los invalidan, cuáles son las cosas que los movilizan o que los motivan. Eso se consigue para mí de dos maneras: observando y escuchando. Hay dos tipos de observaciones: una observación panorámica y una observación detallada. Uno puede contemplar todo el panorama para tener y formar una opinión de eso, y después, en función de lo que uno observa personalmente hacia las personas o hacia los individuos, es la observación personalizada o detallada que uno puede llegar a tener. La otra es escuchar. Y no siempre escuchar lo que nos dicen, sino muchas veces escuchar lo que nos quieren decir. Yo en ese sentido desconfío de mis oídos y desconfío de mis ojos, porque a veces nos hacen trampa, a veces
o nosotros queremos ver cosas que hay una idea preconcebida en nuestra cabeza de cómo son las cosas y tratamos de tomar cualquier definición que nos pueda llegar para justificar cuál es nuestro pensamiento. O lo segundo, que yo le puedo preguntar a usted o a usted qué opina detrás de esto, qué opina de tal persona o qué opina de tal situación, y usted me puede dar su opinión lo más objetiva posible, pero tal vez sus vivencias en esa situación hace que con su opinión me traslade su prejuicio. Y a lo mejor yo me dejo arrastrar por ese prejuicio y en definitiva lo que me dice termino confirmando que no puede ser así. Entonces desconfío mucho de lo que ven mis ojos o de lo que escuchan mis oídos. Y sí la capacidad de poder interpretar no solamente lo que dicen, sino lo que quieren decir. Porque eso es lo que nos da el acceso a la información. Y obviamente hay un montón de información que uno puede buscar. Hoy el mundo está cruzado por la información. Hoy, por lo general, los lugares que manejan información son factores de poder. La información es muy fuerte. Una cosa es estar informado y otra cosa es estar abrumado. Porque muchas veces la información abruma. Entonces ahí donde uno tiene que tratar de buscar la información. Pero ¿sabe qué? En 32 años de experiencia lo que me llevó a cuantificar, si se quiere, de todo lo que uno se puede informar, de lo que analiza los equipos, los rendimientos, los jugadores, el nivel, esto, lo otro y todo lo demás, la información concreta y veraz que uno puede llegar a tener antes de entrar a un lugar, a hacerse cargo de ese lugar, no pasa del 30% de la realidad. Entonces, estamos en algún punto a tientas, estamos en un punto a ciegas y tenemos que tener esa capacidad de diagnóstico rápido. Porque si no tenemos la capacidad de diagnosticar con certeza, corremos el riesgo de perdernos por defectos de orientación, porque la orientación que nosotros pretendemos darle a un proceso tal vez no termina siendo la que el proceso necesita tener. Después hay otra cosa que para mí es muy importante y es el poder de las preguntas. Le pasará, presidente, le pasará, ministro, le pasará a Alejandro, le pasará a Robert, le pasará a la gente que desempeña cargos y que tiene que dar explicaciones, que nosotros nos preparamos para dar explicaciones de todas las cosas que nos preguntan. El fútbol, en particular, es un ámbito muy especial. Es un ámbito que uno tiene que pensar muy bien lo que dice y no siempre pensar lo que uno dice, lo que uno piensa, no siempre decir lo que uno piensa. Parece un juego de palabras, pero es así. ¿Por qué? Porque se hacen interpretación de nuestras declaraciones. Le ponen una coma, un punto, una interpretación, nos sacan de contexto y nos generan un problema. Entonces, estamos preparados para responder preguntas de la prensa, para responder las preguntas de los dirigentes, para responder los requerimientos de la gente. Estamos preparados para dar respuestas. Y nosotros somos hombres de acción. Dejamos las dudas para los intelectuales, pero a veces dudar de todo y de todos nos hace llegar a esos lugares donde nosotros tenemos que llegar. Y siempre le digo a mi cuerpo técnico que el valor de una persona está en la capacidad de preguntas que tiene que poder hacerse. Y ahí es donde está la clave. Porque las preguntas nos ayudan a entender, nos ayudan a conocer, nos ayudan a tratar de percibir a dónde nosotros pretendemos llegar. Entonces yo llegué acá y lo más simple es decir, bueno, yo voy a tratar de darle esto al equipo, esto. Y yo digo, yo no tengo que darle nada al equipo. El tema es, la primera pregunta que yo me hice es ¿qué necesitan estos muchachos de mí? ¿Qué necesitan de mí? La segunda pregunta que hice, ¿cómo recupero el ADN de un país, de un pueblo que siempre estuvo marcado por rasgos que los definieron absolutamente y no sé por qué razón se habían extraviado en el medio del camino? La tercera pregunta que me hice, ¿cómo gestiono la diversidad? ¿Cómo gestiono
la cantidad de cosas diferentes que tenemos. La cuarta, ¿cómo gestiono los egos? Porque los egos nos tiran para abajo. En ambientes donde estamos acá, cada uno tiene su ego. El ego es cómo uno se percibe. Y esos egos personales, por ahí a veces conspiran contra la búsqueda que uno tiene. Porque tenemos el ego del sabelotodo, que le vamos a explicar si lo sabe todo. El ego del que interrumpe, porque necesita que su palabra sea escuchada. El ego del sordo, que no escucha. El ego del silencioso, que escucha y no dice nada y nunca lo podemos terminar de definir. Entonces hay un montón de egos que tiran a los jugadores para abajo. ¿Y de qué manera podemos hacerle renunciar a los jugadores a su ego personal para tratar de formar un ego que nos defina a todos en general y de la manera en que nosotros pretendemos que nos vean? ¿Cómo queremos que nos vean? ¿Cómo queremos que nos recuerden? ¿Cómo queremos relacionarnos entre nosotros? ¿Cómo transformar un equipo al que todos querían enfrentar en el equipo que nadie quiere enfrentar? Entonces, eran todas las preguntas esas y muchas más que yo traté de hacerme a mí mismo para encontrar las respuestas. Y en función de las cosas que percibía de parte de los jugadores, para saber qué era lo fundamental que ellos estaban necesitando. Porque esa era la clave, esa era la tecla que nosotros teníamos que tratar de tocar para que esto fluya. Porque las energías están presentes, no porque lo digo yo, porque lo aprendí en la facultad. La energía no se pierde ni se crea, se transforma. Y en todos los procesos están llenos de energía. Y uno puede plantear este desafío desde la frustración, desde el fracaso. Porque ahí es donde está, desde qué punto de partida queremos construir. Y da la sensación de que si partimos de la frustración o del fracaso, sea algo que sea imposible poder revertirlo. Yo digo no. La buena noticia es que la energía está. El tema es que uno tiene que saber encontrarla, saber cuál es su origen, saber cuál es su sentido, tirar de ella para arriba para que surja, preparar el cauce donde esa energía tenga que fluir y en el medio del camino vaya transformando todo. Porque no hay receta más maravillosa que la que no contenga la esperanza, que la que no contenga el desafío como su ingrediente principal. Y detrás de una esperanza nos embarcamos nosotros. Después será cuestión de darle sustento a esa esperanza, pero eso es parte de otro análisis. El tema era el punto de partida. El tema cómo era descubrir esa energía que estaba solapada o escondida, pero que no estaba ausente. Lo único que hice fue tirar de esa energía. Esa energía fluyó y hoy siento que hay algunas batallas que hemos conquistado, pero que hay otras que todavía no hemos ganado. Y estamos a mitad de camino. Y falta lo más difícil, porque falta cerrar, falta clasificar a la Copa del Mundo. Hoy podemos decir con orgullo que Paraguay está de pie. Hoy podemos decir con orgullo que no nos sentimos menos que nadie. Hoy podemos mirar a los ojos a los rivales y decirles que nos podrán ganar, pero nos van a tener que llevar a la luna para ganarnos. Porque yo les aseguro que es muy difícil jugar a 4.150 metros de altura. Y esos muchachos, el otro día, a los 8 minutos de descuento, corrían más con el corazón que con los pulmones. Y eso lo hacen porque tienen el orgullo de lo que están defendiendo, de lo que los dignifica, de lo que los representa.
Y el otro día en una conferencia de prensa me preguntaban, porque no sé si no iban a dejar entrar a Messi o la camiseta de Messi. Yo digo, miren, discúlpeme, yo hace 5 minutos que estoy en Paraguay. Pero yo lo que les aseguro es que la gente de Paraguay va con la camiseta de Paraguay a la cancha mañana. Yo quiero agregar algo que vos lo mencionaste, pero quiero ponerlo en negrita y subrayado. Primero que nada, la conferencia de prensa tuya, Gustavo, son clases magistrales. Cada una, yo creo que la audiencia sí se mide a través de los medios de comunicación, la audiencia que tienen la conferencia de prensa, no debe haber persona que nos está escuchando, porque realmente son lecciones de vida. En una de esas conferencias vos dijiste, ante la pregunta de un periodista, ¿y qué hiciste? Y vos dijiste, yo no les di nada a estos jugadores ya son realmente jugadores talentosos. Yo lo que hice vine a sacar a relucir lo que ellos son. Y yo encontré tanta fuerza en esa frase, porque eso ciertamente hoy destaca a nivel del albirroja y la selección nacional. Todos estamos orgullosos de nuestros jugadores, son cracks a nivel mundial, pero por alguna razón no salía a relucir en la albirroja. Hoy lo estás haciendo vos. Pero en realidad es lo que le ocurre a cada uno de los docentes en el aula. En el aula tienen 25 chicos que tienen un talento tremendo, cada uno individualmente. 40, perdón. 40. 50 por allá. Y en eso hay un valor enorme, porque más allá de que el chico esté atendiendo para leer, escribir, seguir matemática, en realidad es cómo el docente está haciendo para explotar todo el potencial. Porque como decía el profe, está el charlatán, está el que no dice nada y no hace nada, está el que quiere hacer problema y quiere molestarle a otro chico. Y ahí hay un maestro Alfaro en cada una de las aulas del Paraguay. Y para mí eso tiene un valor enorme. A mí me toca en un espacio pequeño, ¿verdad? Que es el gabinete. O sea, yo tengo 13, 14 ministros, hay cerca de 30 secretarios de Estado, presidentes de ente, un equipo, si yo me pongo a pensar, son casi 80 personas las cuales tengo una relación directa. Y cada uno tiene su talento. Y yo le digo a todos que no me sirve de nada el talento individual de cada uno de ellos si no son capaces de trabajar en equipo. Y que el éxito de uno de los jugadores es el que le va a habilitar el éxito al otro jugador que está a su lado. No importa si uno es responsable de educación o salud o emergencia nacional o defensa o deporte, niñez, todos necesitan jugar en un mismo equipo. Y es lo que le pasa también en el sistema educativo, donde yo creo que todavía, y yo me pongo como primera persona, de a pesar de haber hecho mucho esfuerzo, pero yo siento que todavía podemos hacer muchísimo más como sociedad para que los docentes se sientan realmente acompañados. Yo creo que todavía nos queda un largo camino de poder hacerle sentir a los docentes, a los directores, que realmente no están solos, que la educación no es solamente la responsabilidad de ellos, que todos tenemos que hacer nuestra parte, de que el éxito del Paraguay es el éxito del esfuerzo individual, pero coordinado entre todos. Nadie puede ganar solo un partido, y mucho menos ganar un campeonato. Y yo le digo en nuestro campeonato, ¿cuál es? Y nuestro campeonato es luchar contra la desigualdad, la falta de oportunidades, la inseguridad, la pobreza. Esas son las competencias que nosotros estamos enfrentando. Y ese es un esfuerzo colectivo. Nadie va a venir de afuera a hacer nuestro trabajo. Nosotros vamos a sacar a relucir. Y ahí es donde yo encuentro tu testimonio, Gustavo, que realmente tiene un poder enorme, porque
ciertamente este es un grupo de 26 jugadores que vos convocás para cada partido, pero que proyectan algo que es mucho más grande que el fútbol, es la vida misma. Es la adversidad, es el trabajo, es la dedicación, es el poder convivir dentro de un espacio común, y cuando entran 11 jugadores a la cancha, todos están con el mismo objetivo. Así que creo que esto, para mí por lo menos como paraguayo, me llena de entusiasmo, de saber de que todavía hay muchísimo que podemos conquistar, y que no tengo ninguna duda que así como el profe y todo el equipo que está luchando, hoy tienen en su cabeza, no hay ni una duda de que Paraguay puede salir campeón del mundo. No hay ni una duda. Hoy te puedo asegurar que lo que vos hiciste, esa gente cree. ¿Sabes cuál es mi sueño? Que los paraguayos estemos convencidos que el Paraguay es ya el mejor lugar del mundo y que podemos estar muchísimo mejor y que depende única y exclusivamente de nosotros. Y ahí es donde te quiero decir de corazón, gracias, profe. Gracias, Presi. Y esto se lo digo como extranjero. La fuerza que tiene este país es increíble, es increíble. Aprovechenla, potencienla y conduzcanla, que tienen una fuerza increíble para conquistar las cosas que se planteen. Si me permite, ministro, Claro, Gustavo. me abrió una puertita que no la quiero dejar pasar. Te tiró un centro, te tiró un centro. Me abrió una puertita. Cuando el presidente hablaba de que los 11 que entran a la cancha están convencidos, yo digo que esa es la otra parte. Esa es la otra parte, porque en definitiva hablamos primero de los sueños, hablamos de la visión, y el tema está del diagnóstico, es cómo transmitimos esa visión. Porque habló de la realidad que percibían. Yo siempre digo que los jugadores no reaccionan frente a la realidad, sino a la representación que tienen de la realidad. Y la representación de la realidad se la tenemos que dar nosotros. Obviamente que esa representación de la realidad tiene que estar sustentada en hechos concretos. Porque el norte lo tenemos claro. Tenemos que saber cuál es nuestro destino, tenemos que saber cuál es nuestro camino. Y en definitiva el desafío es tratar de que esa idea, esa ilusión, ese sueño que nació en una inquietud nuestra, sea compartida, comprada en el buen sentido de la palabra, por quienes van a llevar adelante esa idea, para que uno se termine transformando simplemente en el centinela de la idea. Y yo siento que hoy ya la idea no me pertenece, le pertenece a los jugadores, es de ellos. Y cuando los jugadores entienden que esa es su idea, no la discuten con nadie, no la discuten con los periodistas, no la discuten con los dirigentes, no lo discuten con la gente, porque sienten que es su verdad y van detrás de esa verdad. Yo un día tenía un jugador, Mariano Echeverría, marcador central, que me dijo: Gustavo, todos los jugadores tenemos un corazón. Ahora, no todos los entrenadores tienen la capacidad de ganarle el corazón al jugador. Yo digo, pucha, qué definición fuerte que dio. Porque en definitiva, cuando uno conquista los sentimientos, puede conducir la voluntad. Y es en definitiva la voluntad la que escribe la historia. Yo no creo en el destino. Yo creo en la voluntad. La voluntad de los hombres, la voluntad de los pueblos es la que escribe su propia historia. Y en definitiva, detrás de eso tenemos que tratar de encolumnarnos. Entonces el tema era cómo nosotros compartimos esa idea, cómo esa idea es adquirida por los jugadores. Primero, yo digo, los jugadores llegan a la selección nacional desnudos. Llegan desnudos, no importa de dónde vienen, no importa el nombre que tengan, no importa el prestigio, no importa absolutamente nada. Llegan con lo que son, con lo opuesto. Segundo, la selección nacional es una invitación. Es una invitación, no es una obligación. Me ha pasado estar en otras selecciones que tuve jugadores que renunciaron a la selección nacional. Yo digo, pero ¿cómo se puede renunciar al sentimiento más sublime que puede tener el representante de un país que a través de un deporte, cuando están tocando el himno y se pone la mano en el pecho, está representando un país entero? No hay sentimiento más sublime que ese instante. ¿Y cómo se puede renunciar a eso? Pasa. La selección es una invitación, es una obligación. Y cuando vienen,
tienen que tener la capacidad de renunciar a cosas. Y traté de decirle y darle el ejemplo de la camiseta. Estoy viendo al señor con la camiseta. Yo fui adelante de los jugadores con una camiseta y les dije, vamos a hablar con la camiseta, vamos a ver qué la camiseta nos quiere decir, qué nos explica. Entonces le dije, ¿qué es eso? Es nuestra camiseta, sí. ¿Y qué es? Lo que nos representa, lo que nos define como equipo. Sí, perfecto. Bueno, miremos. ¿El escudo dónde está? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. ¿El corazón? A la izquierda. O sea que el escudo está del lado de los sentimientos de lo que es lo que nos representa, está al lado de los sentimientos de lo que nosotros representamos. Ahora, ¿el nombre de ustedes dónde está? ¿Adelante o atrás? Atrás. Entonces, la camiseta nos está diciendo que nunca ustedes individualmente pueden estar por encima de lo que representan y fundamentalmente del sentimiento que representan. Y ahí es donde les dije, si no tienen la capacidad de hacer cosas que no los hagan felices, no están preparados para triunfar, no están preparados para tener éxito. Porque muchas veces pasa de que yo colaboro, lo que decía 11 que entran a la cancha, yo colaboro, pero siempre y cuando esté dentro del equipo. Pero si hay algo que me ha enseñado 32 años de carrera, es que en el fútbol nada es neutro y lo que no está a favor está en contra. Entonces, o estamos adentro o estamos en contra. Porque yo le digo a los jugadores, el rival más difícil de vencer es el que tiene la misma camiseta que la que tenemos nosotros. Yo quiero que los rivales tengan una camiseta distinta a la mía. Entonces, si nosotros no estamos capacitados o decididos para resignar, no estamos preparados para conquistar. Y ahí es donde tienen que estar preparados para sumar desde el lugar que les toque. Porque tienen que entender que son todos necesarios, pero que nadie es imprescindible. Porque a todos lo necesitamos. Pero si el día de mañana falta uno, va a haber otro que lo va a suplantar. Entender que son todos necesarios, que los voy a necesitar a todos, pero que nadie es imprescindible. Porque ya la historia nos ha demostrado de que esto es así. Entonces, si no tenemos la capacidad de resignar, no tenemos la capacidad de conquistar. Ahí donde tenemos que estar preparados para sumar desde donde nos toque. Y yo les digo siempre que vamos a ganar un partido, vamos a sacar adelante un objetivo, vamos a cumplir nuestras metas, si cuando entramos a la cancha somos mucho más que 11. Porque 11 son los que nos entran a representar. Pero cuando los que están afuera suman tanto o más que los que están adentro, los que están adentro se sienten que son más que 11. ¿Y dónde se ve eso? En los entrenamientos. Cuando uno sabe que es suplente y trabaja para generarle las complejidades a los que están enfrente para que pueda entregar su mejor versión. Después, siempre el nosotros es mucho más importante que el yo. El nosotros es mucho más importante que el yo. A veces el éxito tiene la fatalidad que transforma el nosotros en yo. Porque cuando conseguimos el éxito nos sentimos que ya podemos mirar a los demás por arriba de la altura de los hombros. Que ya somos nosotros los dueños de la verdad revelada. Y si hay algo que me ha enseñado la vida y el fútbol es que la estatura de un equipo o la estatura de lo que nosotros somos se definen por 3 cosas. Por nuestra humildad y nuestra sencillez, porque la única manera que la cabeza no se vaya más allá de la altura de los hombros es tener los pies sobre la cabeza. Por su sentido de autocrítica, porque somos nosotros los primeros que tenemos autocrítica. Cuando termina un partido al día siguiente yo me reúno con todos los jugadores como si ustedes fuesen mis jugadores y nosotros hablamos del partido. Y no hablamos del resultado, hablamos del rendimiento. Porque en el fútbol se habla a partir de los resultados. Nosotros hablamos de los rendimientos. Y no se está bien porque se gana o no se está mal porque se pierde.
es ahí donde uno tiene que tener el sentido de autocrítica para encontrar su verdad. ¿Cuál es nuestra verdad? Porque mi verdad termina acá y no tiene por qué ser la verdad de nadie más. Ahora, nuestra verdad es la verdad que nosotros tenemos que defender. Y si no estamos preparados para construirlo de esa manera, no lo vamos a poder lograr. Y lo último, le hice un ejercicio de imaginación. Le dije, vamos a pensar esto. Vamos a pensar que estamos en Perú, se está jugando la última fecha de la eliminatoria, que depende del resultado que consiga Paraguay, llegar o no a jugar una Copa del Mundo. El partido es muy difícil, se hace cuesta arriba. Estamos consiguiendo el resultado y el árbitro nos da 13 minutos de descuento. Nos echan un jugador y seguimos resistiendo, porque seguimos defendiendo a tratar de hacer realidad esos sueños que son nuestros, que eran esos pibes que soñaban con jugar un mundial cruzado por un país entero que está pendiente de ustedes para que ese sueño se haga realidad. Seguimos luchando, seguimos peleando, pasan los minutos, nos apretan, resistimos, como resistimos ante la adversidad en cualquier momento, hasta que llega una instancia que el árbitro decreta el final. Nos miramos a los ojos, nos quedamos mudos, entendemos que logramos el objetivo, que todo es pasión, que todo es calor, que todo es color. Ese es el sueño, muchachos, a eso los invito. Ese es mi desafío. Y detrás de ese sueño nos encolumnamos, porque le dije, ¿quieren lograr eso? El grito fue un grito de júbilo, de pie, queriendo lograr la clasificación a la Copa del Mundo. Ahí yo comprendí que ese día, esa noche, en ese vestuario, la piedra fundacional de este proceso ya estaba plantada. No, me queda un montón, Gustavo. Pero esto que dijiste me hace pensar, y ahora salir un poquito de eso. ¿Qué jugador vos preferís? ¿Un jugador inteligente o un jugador disciplinado, o un equipo tiene que tener todo? ¿Qué elige Gustavo Alfaro? Un equipo es, talento más talento más talento no da como ecuación un buen equipo de fútbol. El tema es manejar la diversidad, y necesitamos de todo, porque en determinado momento vamos a necesitar del talentoso, en determinado momento vamos a necesitar del generoso, en determinado momento vamos a necesitar del que tiene la personalidad, de los recambios. Vamos a necesitar de una variedad importante. Pero ya hay algo, y por esto para mí es muy importante la educación, es muy trascendente el tema de la educación. Yo le digo a los jugadores que no existe fuerza superior dentro de un campo de juego que la fuerza de la inteligencia. Porque cuando uno es inteligente, está pensando, está razonando, no está mirando la pelota, está mirando los espacios, está entendiendo los tiempos del partido, está entendiendo en qué plano se juega, está entendiendo qué tipo de partido nosotros tenemos que jugar, en qué cancha, cómo son nuestros rivales, cómo es el árbitro, cómo es el público, cómo es el clima, cómo son los factores que influyen en el desenvolvimiento de un partido. Porque el que piensa se da cuenta de lo que está sucediendo. Quien se da cuenta de lo que está sucediendo tiene la capacidad de tomar decisiones. Y por lo general el que toma mejores decisiones es el que acierta. Y quien más acierta es el que termina ganando. Por eso yo celebro estar hoy junto aquí con todos ustedes, docentes que trabajan para cumplir y desarrollar el sueño de un montón de niños y tratar de lograr que conquisten en su vida lo que quieran conquistar. Pero lo van a hacer siempre y cuando lo hagan a través de la inteligencia y diciendo algo más a lo que el presidente marcó, a que las cosas muchas veces no sean como ustedes las esperan. Ahora, esos obstáculos son parte del camino y son parte de la enseñanza.
Un ejemplo muy rapidito. Enciso erra el penal contra Venezuela. Perdíamos 1-0. Él, en un ataque de angustia, pide el cambio. Caminamos al vestuario. Se nos estaba destruyendo la ilusión de ir a una Copa del Mundo. Si nosotros perdíamos con Venezuela, hoy la clasificación a la Copa del Mundo iba a estar muy comprometida. No les puedo mentir. ¿Cuánto tiempo tenemos para cambiar esta realidad? 3 minutos. 3 minutos. Es 3 minutos lo que nosotros teníamos para cambiar esa energía negativa en algo positivo. Porque obviamente todos los compañeros fueron a cubrirlo, todos los compañeros fueron a alentarlo, pero él estaba desconsolado. Él estaba roto. Porque la ilusión que él tiene por el país es muy fuerte, como la tienen todos los muchachos. Pero él en primera persona sentía que él estaba destruyendo las ilusiones y el país de un país entero. Entonces teníamos 3 minutos para darlo vuelta. Ahí es donde yo digo, las crisis ofrecen oportunidades. Y muchas veces dentro de las crisis están solapadas las situaciones y las soluciones. Entonces había que dar vuelta radicalmente esa situación. Hablamos con él y le dije, si le vi errar penales a Messi, le vi errar penales a Maradona, a Zico, a Platini. Ahora nunca los vi entregarse, al contrario. Nunca los vi resignar, al contrario, los vi poner el pecho y luchar hasta darlo vuelta. ¿Cómo querés que te recuerde la historia? ¿De qué lado querés que te recuerde la historia? Porque si vos tras a la cancha convencido que lo damos vuelta, lo vamos a dar vuelta. Y esta va a ser una demostración que las crisis, cuando se resuelven como corresponden, son fortalezas. Y va a ser un antes y después de este equipo, porque era la primera vez que teníamos que revertir una situación adversa. Profe, quédese tranquilo que lo vamos a dar vuelta. Entraron a la cancha. Entraron a la cancha convencidos, decididos a cambiar una historia. Y ahí es donde, al final del partido, cuando nos juntamos a rezar y a hablar, les dije a los jugadores algo que me enseñó esta profesión y que me enseñó la vida. Lo que nos define como hombres o como mujeres no es lo que somos, lo que sabemos, lo que hacemos o cómo lo hacemos. Lo que nos define realmente quiénes somos y de qué madera estamos hechos, la capacidad que tenemos para reponernos y resolver un problema de adversidad. Eso es lo que nos define quiénes somos. Y a partir de ese día, pasa a ser nuestro documento de identidad. Me emocionó escuchar tu definición de inteligencia, Gustavo, porque en Paraguay, desde la llegada del presidente Santiago Peña, estamos empeñados en desarrollar la inteligencia a través de la comprensión. Y nuestro único foco y meta fue comprensión lectora, comprensión lectora, comprensión lectora. Desarrollamos un programa que se llama Ñeri y hoy la medición de agosto nos muestra que nuestros niños en zonas rurales mejoraron un 10% en relación a cómo empezaron el año en comprensión lectora y en lectura. Y es emocionante ver que lo que funciona en el aula, lo que le estamos diciendo a todos los maestros y a los directores, trabajemos para la comprensión, es una de tus fichas claves para formar un equipo que ha cambiado totalmente. Es una hermosa y emocionante coincidencia. Tenemos muchísimos temas pendientes que nos quedan, pero vamos a hacer la versión 2, ¿verdad, presidente? No, lo que quiero es que, así como comenzamos cuando la primera obra de gobierno del presidente
Santiago Peña fue ir a contar un cuento a una escuela. Fue la primera acción al día siguiente de haber asumido. Y con eso nos puso a todos los paraguayos en la idea de que una de las cuestiones más importantes iba a ser la educación, y lo está haciendo. Pero el humano se mueve con cuentos, y sé que querés contarnos uno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por permitirme participar de esta hermosa mañana. Le quiero contar un cuento de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano fue una persona que amaba el fútbol uruguayo, que escribía sobre fútbol. Entre tantas cosas escribía sobre fútbol, escribía sobre un montón de situaciones, y escribió un cuento que se llama El Jugador. Yo este cuento se lo pego en los vestuarios a todos los equipos que yo dirigí, porque es en definitiva una síntesis muy acabada de lo que es el jugador de fútbol, o lo que busca el jugador de fútbol, o por lo que pasa el jugador de fútbol. Él dice: corre, jadeando por la orilla. A un lado lo esperan los cielos de la gloria, al otro los abismos de la ruina. El barrio los envidia, el jugador profesional se ha salvado de la fábrica o de la oficina. Le pagan por divertirse, se sacó la lotería. Y aunque tenga que sudar como una regadera, sin derecho a cansarse ni a equivocarse, él sale en los diarios, en la tele. Las radios dicen su nombre. Las mujeres suspiran por él. Y los niños quieren imitarlo. Pero él, que había empezado a jugar por el placer de jugar en las calles de tierra de los suburbios, ahora juega en los estadios por el deber de trabajar, y tiene la obligación de ganar y ganar. Los empresarios lo compran, lo venden, lo prestan, y él se deja llevar a cambio de la promesa de más fama y más dinero. Cuanto más éxito tiene y más dinero gana, más preso está. Sometido a la disciplina militar, sufre cada día el castigo de los entrenamientos feroces y se somete a bombardeos de analgésicos y a las infiltraciones de cortisona que olvidan el dolor y mienten la salud. Y en las vísperas de un partido importante lo encierran en un campo de concentración donde cumple trabajos forzados, come comidas bobas y se emborracha con agua y duerme solo. En los otros oficios, el ocaso llega con la vejez, pero el jugador puede ser viejo a los 30. Los músculos se cansan rápido. Este no hace un gol ni con la cancha en bajada. Y este ni que le aten las manos al arquero. O antes de los 30, si un pelotazo lo desmaya de mala manera, o la mala suerte le revienta un músculo, o una patada le rompe un hueso, de esos que no tienen arreglo. Y algún mal día el jugador descubre que se ha jugado la vida a una sola carta, y que el dinero se ha volado, y la fama también. La fama, señora fugaz, no le ha dejado ni una mísera carta de consuelo. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, Gustavo. Quiero decirte también y aprovechar para comentarle a todos que estamos trabajando con la Asociación Paraguaya de Fútbol, y en el Centro de Alto Rendimiento, en el Cardiff, vamos a tener una alianza con las escuelas de manera que los 1.800 jóvenes que juegan al fútbol terminen la escuela. Ese es un compromiso acá con el presidente Robert Harrison. No solo fútbol, muy bueno, Gustavo. Muy bueno. Lo hablamos. ¿Saben cuántos son los chicos que se inician jugando al fútbol en las escuelitas, en los clubes? ¿Cuál es el porcentaje de los chicos que llegan a ser futbolistas profesionales de los que empiezan? El 3%. El 3%. ¿Qué hacemos por el 97%?
porque todos quieren ser los mejores jugadores del mundo. Ahora, ¿qué hacemos con el 97? Qué bueno un estado presente, porque como decía, cuando usted luchaba por su familia y su padre le dijo, el valor más preciado que le voy a dar va a ser el estudio. Entonces, qué importante cuando un país piensa en los niños y fundamentalmente piensa en el valor agregado del estudio, que eso queda para toda la vida. Así que lo felicito sinceramente. Gracias. Gracias, presidente, por tu iniciativa, por tu idea y por este apoyo tan decidido que tenés con la educación. Muchas gracias. Yo, en realidad, agradecerle a los docentes, a los directores, supervisores. La idea era decirles en este fin de año gracias de corazón. Sabemos del enorme esfuerzo que están haciendo y que valoramos ese esfuerzo, de que queremos decirles, queremos hacer más, queremos ser mejores y queremos estar más juntos de ustedes. La posibilidad que nos regalaste, profe Robert, como presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, yo te agradezco de corazón, porque esto muchas veces es muy difícil, ¿verdad? Obviamente hoy vivimos un muy buen momento, pero también nos tocó vivir momentos duros, momentos difíciles. Y a nadie le podemos asegurar que no vendrán y no tendremos momentos difíciles. Pero hoy claramente estamos viviendo un momento muy importante en nuestro país. El fútbol nos está dando una alegría que es muy difícil de igualar. Y nosotros creemos que el deporte en general es una base fundamental. Personalmente creo firmemente en el deporte. Estamos haciendo un esfuerzo enorme con el ministro del Tigre Ramírez. Le veo al presidente del Comité Olímpico Internacional paraguayo, Camilo Pérez. Puede ser internacional en algún momento de futuro, ¿verdad? Tenemos también hoy el privilegio de que un paraguayo dirija el fútbol a nivel continental y qué manera, cómo lo está haciendo. El día sábado realmente una fiesta, Alejandro, y te felicito por una gran organización, porque como paraguayo y como responsable del Poder Ejecutivo, si yo tuviese que pensar alguna forma de cómo darle la visibilidad que tuvo el Paraguay el fin de semana, imposible, no hay nada que le pueda igualar, más allá de que nos sentimos entusiasmados con los logros en el campo económico, el grado de inversión, los avances en programas sociales como el programa Hambre Cero en las escuelas, pero ninguno de estos tiene la visibilidad y más que nada que visitantes de afuera vengan a reconocer realmente lo que somos, porque nadie vino a decir qué lindo el aeropuerto, qué grande las rutas, no, todos destacaron nuestra calidad humana. Y yo creo que eso es algo que nosotros también tenemos que valorar, darnos cuenta, que así como hace 500 años cuando llegaron los primeros españoles y que navegando el río, hoy río Paraguay, ellos llegaron hasta la bahía de Asunción y se quedaron ahí, y no se quedaron porque estaba cerca del mar, estaban muy lejos del mar. No se quedaron porque había infraestructura, se quedaron porque le encontraban a los guaraníes, a nuestros ancestros, que lo recibieron con una calidad como le recibimos nosotros a brasileños y argentinos desde el viernes de la semana pasada. Y realmente esto a mí me llena de optimismo, que choca muchas veces con esa insatisfacción, porque yo me reconozco un insatisfecho, pero esa insatisfacción nunca es un desaliento, siempre es un aliento a luchar y a trabajar más. Así que hoy, querido Gustavo, yo te agradezco de corazón, porque este es un regalo para los docentes, este es un regalo para los paraguayos, que yo te agradezco de corazón, te agradezco Robert, Ale, todos ustedes por estar presentes. Nosotros seguiremos apostando al deporte como una política pública. El trabajo que estaba mencionando el ministro, de que las escuelas, los estudiantes, las escuelas abiertas, que puedan estar abiertas los sábados para poder recibir a chicos que los fines de semana quieren seguir aprendiendo cosas que muchas veces no la pueden aprender en las horas que le tocan. El trabajo que estamos haciendo para que Paraguay pueda ser ese centro de integración. Tuvimos hace unos meses atrás las Olimpiadas Especiales Latinoamericanas
que fue ese espacio de reconocer de que todos tienen que participar, de los jóvenes talentosos que tienen alguna condición especial, también merece, y lo lindo que es el deporte que nos une, que es esa inclusión tan importante. Tenemos el próximo año los Juegos Panamericanos de la Juventud aquí en Paraguay, también un evento que va a albergar a miles de atletas. Tenemos también, por supuesto, en puerta en el 2030 el Mundial, que se va a jugar también aquí en el Paraguay. Qué privilegio para que el Paraguay también sea sede de ese partido inaugural, y si puede ser más de uno, mejor, ¿verdad? Un poquito de presión para el presidente de la Conmebol, pero no tengo ninguna duda de que el Paraguay y los paraguayos realmente tenemos un destino de grandeza y del cual solamente depende de todos nosotros, que trabajemos todos juntos, de que así cuando nos ponemos la albirroja cada vez que hay un partido, la albirroja no sea solamente el motivo de unidad para un partido de fútbol, sino que sea la vida misma. De corazón, Gustavo Alfaro, muchísimas gracias. Muchas gracias por hablarme.